Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu profesor Héctor Hernández Reyes. En este video vamos a ver las leyes de Newton, leyes del movimiento. Aprendizaje esperado. Interpreta las leyes de Newton como un conjunto de reglas para describir y predecir los efectos de las fuerzas en situaciones cotidianas. Bien, el trabajo de Galileo Galilei sobre la caída de los cuerpos fue sistematizada por Isaac Newton, por el gran científico Isaac Newton, dando como resultado tres generalizaciones acerca del movimiento, las cuales son conocidas más comúnmente como las tres leyes del movimiento de Newton o simplemente como leyes de Newton. Veamos la primera de ellas. La primera ley de Newton, o simplemente ley de la inercia, se puede enunciar de la siguiente manera. Todos los cuerpos permanecen en reposo o en movimiento rectilíneo a velocidad constante, a menos que actúe sobre él una fuerza externa no balanceada. Todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo a una velocidad constante, a menos que actúe sobre él una fuerza externa no balanceada, es decir, una fuerza que rompa el equilibrio. Nosotros podemos tener, como aquí en las imágenes, cuerpos que están en reposo. Lo que tengas sobre tu mesa, libros, floreros, fruteros, platos, todo lo que tengas sobre tu mesa, la mesa misma, las sillas mismas, el librero, los libros, todo lo que esté estático. Incluso nosotros podemos tener también un balón de fútbol parado. O podemos tener objetos en movimiento. Para cambiar ese estado de reposo o de movimiento, tenemos que aplicar una fuerza que sea capaz de romper ese equilibrio, de modificarlos. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué pasaría aquí si nosotros tratamos de mover los floreros? Bueno, pues necesitamos aplicar una fuerza, pero una fuerza que sea capaz de romper el equilibrio y entonces ese estado de reposo sí se vuelve en movimiento. Lo mismo pasa con los libros. Este balón se puede mover hasta que es pateado. O también se puede mover, ¿qué sería lo que lo puede mover sin que un solo jugador lo toque? Bueno, es la fuerza del viento, es la fuerza que el aire en movimiento le provoca. Las bicicletas que están en movimiento, para detenerlas tenemos que aplicar una fuerza, es decir, está el movimiento, la queremos disminuir, le queremos disminuir la velocidad. Un automóvil, una patineta, incluso podemos desear que no únicamente disminuyan su velocidad, sino que lleguen al reposo. Veamos más ejemplos. Un refrigerador, para moverlo, se tiene que aplicar una gran fuerza. Podemos levantar una silla que está estática, mover un refrigerador que está estático, o tenemos vehículos en movimiento que deseamos que se paren o que disminuyan su velocidad. Sin embargo, tenemos que observar algo importante. Fíjate que si nosotros deseamos mover un refrigerador, no, tenemos que aplicar una fuerza mucho mayor a que si nosotros levantamos una silla. Si un autobús, un camión, un tráiler va a una gran velocidad, necesitamos mucha fuerza para desacelerarlo o pararlo, que la fuerza que necesitamos para desacelerar o parar un automóvil. Así que empieza a tener presente que la primera ley de Newton o la inercia tiene que ver mucho con la masa. Muy bien.
pasemos ahora a ver la segunda ley de Newton. Se puede enunciar de dos maneras diferentes y las dos se expresan con ecuaciones matemáticas. Primero, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero analicemos nuestra ecuación. La aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Así lo podemos leer en palabras simples. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. De esta ecuación, A significa aceleración y ya sabes, se expresa en metros sobre segundo al cuadrado. F mayúscula nos representa la fuerza y se expresa en newtons, y M es la masa y se expresa en kilogramos. Pero físicamente, ¿cómo interpretamos esto? Bien, para tener una velocidad, ve a estos dos ciclistas, para tener una determinada velocidad, yo necesito aplicar una aceleración. Es decir, recuerda que la aceleración aumenta mi velocidad, la desaceleración la disminuye. Bien, pero esta aceleración o esta desaceleración, yo le voy a aplicar una fuerza. ¿En función de qué está esa fuerza? De la masa. Entre mayor masa tengo yo, tengo que aplicar más fuerza para lograr la misma aceleración. Entre menor masa tengo yo, tengo que aplicar menos fuerza. Ok, ahora veamos la otra manera de enunciar la segunda ley de Newton. La fuerza que se requiere para mover un cuerpo es directamente proporcional al producto de su masa por la aceleración que se le quiere imprimir. De hecho, es la misma ecuación despejada. La fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. No es lo mismo, no es la misma fuerza que tú requieres para impulsar un pequeño carrito de juguete de un niño a la fuerza que requieres para aplicarle una aceleración a un automóvil. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora veamos la tercera ley de Newton. Tal vez sea la más famosa por la forma de expresarla. A toda acción corresponde una reacción. Imagínate un bat. Con un bat, tú modificas la velocidad de la pelota de béisbol. Sin embargo, la pelota de béisbol también le aplica una fuerza al bat. Por eso se dice que a toda acción corresponde una reacción. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente la pelota, la bola de béisbol, también le aplica una fuerza al bat? Cuando se rompe el bat. La razón por la que se rompe el bat es la fuerza que recibe de la bola. ¿Sí? Aquí mismo, en la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción. Si has tenido la oportunidad de ver los eventos militares que se transmiten en la televisión, por ejemplo, cuando es el abanderamiento de los cadetes del colegio militar o se festeja algún triunfo o alguna muerte de algún héroe y se disparan las 21 salvas de cañón, puedes ver cómo se mueve el cañón en el sentido contrario al que fue disparada la salva, porque a toda acción corresponde a una reacción igual de magnitud. Otro ejemplo que podemos tener es cuando pateas un balón de fútbol. Tú podrías decir, bueno, ¿cómo puedo comprobar que a esa acción de patearse hay una reacción? Fíjate que cuando te dan un taponazo, así se dice en el argot deportivo, es decir, cuando el defensa
tapa el balón, resulta que tú llegas a caerte. ¿Por qué? Porque tu pie sale disparado en sentido contrario. También lo mismo pasa cuando en lugar de patear el balón, pateas el pasto. Si no logras arrancar el pasto, entonces te tienes que caer porque esa es la reacción a esa acción que acaba de sufrir. También cuando es el lanzamiento de los cohetes, el lanzamiento de los transbordadores espaciales que ya no están en funcionamiento, hay una acción a la acción de que el cohete aplica una enorme fuerza sobre la Tierra lanza al cohete. Esto es algo muy difícil para los alumnos. Te cuesta mucho trabajo entender que esto es una reacción que la Tierra realmente sí lanza al cohete, porque el cohete está ejerciendo una fuerza sobre la Tierra. Porque a toda acción, que es los motores del cohete, sí corresponde una reacción que es el vuelo. Lo mismo pasa con los aviones de propulsión a chorro, ya sea un avión caza o ya sea un jet de pasajeros. A toda acción corresponde una reacción, es decir, va lanzando un chorro de energía y eso se convierte en una reacción de vuelo. Esto también lo podemos ver en la naturaleza. Hay un animal marino que tú conoces que es el calamar, ¿sí? Y podemos ver que el calamar tiene un sistema de propulsión a chorro igual que los aviones, y es que este animalito absorbe agua por una parte de su cuerpo llamada cavidad paleal. Las contracciones de sus músculos, porque eso está aquí por los ojos, las contracciones de sus músculos hace que esa agua que él tomó salga por otra parte de su cuerpo llamada embudo, que está exactamente aquí abajo de sus ojos, y controlando la cantidad de agua, es como él va avanzando. También avanza en propulsión a chorro, es decir, por decírtelo de alguna manera, toma agua, bueno, realmente no la toma, sino que la introduce a su cuerpo, sí, por sus cavidades, o por su cavidad, porque es su cavidad paleal, y la expulsa por el embudo, va controlando la salida, porque así va controlando su aceleración, su velocidad, y la va cambiando de posición para irse a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Es decir, ahí también podemos ver la tercera ley de Newton. Bueno, espero que hayas entendido qué son las tres leyes de Newton o las leyes del movimiento. Algo que es muy importante que debes de saber es que las leyes de Newton no están separadas. Es decir, cuando tú ves un objeto, un cuerpo en movimiento, no hay un movimiento para la primera ley de Newton, un movimiento para la segunda ley de Newton o un movimiento para la tercera ley de Newton. No, en un solo movimiento se aplican las tres leyes. Que estés bien, nos vemos hasta el próximo video.